¿Cómo se encuentra? Me encuentro bien. ¿Está bien anímicamente? No, eso no. Es el guarda de seguridad que viajaba en el tren siniestrado el 24 de julio. Hoy ha declarado ante el juez Luis Alaez. También estaban citados como testigos el maquinista al que Garzón dio el relevo en Ourense y el operario de Renfe que viajaba en el tren y que escuchó la conversación entre el interventor y el conductor del convoy. Una llamada que se produjo 2 minutos antes de que se estrellase el tren y que puede ser una de las claves del descarrilamiento. Tras tomar declaración a los citados, el juez suspendió hoy los interrogatorios de testigos hasta el mes de septiembre. Buenas noches. A día de hoy permanecen ingresados 18 heridos. Uno de ellos ha pasado a la UCI después de haber sufrido complicaciones durante el fin de semana. Hoy se ha conocido otra cifra, la de víctimas que se han personado en la causa, que asciende ya a 28. La jornada de hoy nos deja además incendios importantes, algunos de ellos descontrolados. El más grave, el de Vilamarín, en Ourense, que ha arrasado ya más de 200 hectáreas, llegando a pocos metros de las viviendas. A estas horas se da por controlado. En Sabiñao y Ponteareas las llamas han arrasado más de 60 hectáreas en las últimas horas. El único incendio que avanza sin control a estas horas es el de Catoira, que supera las 20 hectáreas. La situación podría complicarse mañana por la subida de temperaturas en toda la comunidad. Por la noche hasta las 3:30, 4, mirando a ver hasta dónde avanzaba. A partir de ahí, pues nos acostamos ahí fuera en el camino, pues unas 2 horitas en una hamaca. La persona que hizo esto tenía que estar en la cárcel metida. En los 6 primeros meses del año, los robos con fuerza en domicilios en Galicia han aumentado un 31%. Son datos que se hicieron públicos hoy, pero que en algunas zonas del rural conocen bien porque sufren atracos a diario. Es el caso de los barrios de Cabral, Calvario o Lavadores, en Vigo. Allí a los robos en casas y negocios se suma la actividad en la calle de bandas de países del este. La gente mayor está asustada porque ellos no se pueden defender. Y a mi madre, una señora, le han robado un medallón de oro que llevaba. Buscan sobre todo a gente mayor, les distraen mientras les roban la cartera o las joyas que llevan encima. Eso a vista de todos, a lo que se suma que en algunas viviendas de estos barrios los ladrones han entrado varias veces. Algunos comerciantes aseguran que no solo son extranjeros, sino también vecinos que saben qué robar. Para evitar a unos y a otros piden más presencia policial. Los radares de tráfico funcionarán esta semana a pleno rendimiento en las carreteras gallegas. Tráfico pone en marcha una campaña para controlar el exceso de velocidad en vías convencionales y urbanas de todo el país. El objetivo es reducir el número de atropellos. Según cálculos de la Guardia Civil, por cada 5% que se reduzca la media de velocidad, disminuyen un 20% los accidentes mortales. Otros agentes, en este caso de la policía local, tuvieron que regular otro tipo de tráfico, en este caso de bañistas. Sucedió en Ribadeo, en la playa de As Catedrais, el pasado fin de semana. Fue una medida excepcional aplicada por el Concello de Ribadeo ante el elevado número de visitantes y para evitar incidentes. El ayuntamiento reclama que la zona sea declarada parque natural para que se restrinjan los accesos. El peligro, aseguran, es doble, humano y material. Era imposible vigilar a praia, a mar, o sea, a auga y despois as rocas e o paso e todo eso, era moi complicado. Estamos sobresaturando e quizáis en 4, 5, 6 anos se pode deteriorar o que non se deteriorou en 1000. A esta hora aún no se puede dar por extinguido el incendio de Vilamarín, que ha quemado ya unas 200 hectáreas y permanece bajo control desde las 5 menos 20 de la tarde. Casi a esa hora se dio por controlado también el fuego en Sabiñao, donde han ardido más de 31 hectáreas. En Ponteareas, en Pías, el incendio se controló a las 6 de la madrugada. Ahora mismo permanece activo y sin control un fuego en Catoira, en la parroquia de Dimo, que ha quemado más de 20.000 metros de monte. Es la radiografía a esta hora de los montes gallegos. Este año, fuego a fuego, Galicia suma ya 1.300 incendios. La buena noticia es que más de 1.000 de esos fuegos se quedaron en conatos. La mala es que han ardido más de 2.200 hectáreas. La actividad incendiaria se ha incrementado en los últimos días.
El más grave ha sido sin duda el de Vilamarín, en la parroquia de Ourense, un fuego que comenzó ayer por la tarde con varios focos de origen relativamente distanciados, señal de que podría haber sido provocado por al menos 2 autores. El incendio quedaba controlado casi 24 horas después por decenas de efectivos desde tierra y desde aire. Una larga y dura jornada para los vecinos de la zona, que afortunadamente no sufrieron daños personales, pero que vieron peligrar sus viviendas. Hasta 4 parroquias del concello de Vilamarín se vieron afectadas por el incendio que se originó en la tarde del domingo y que tuvo 3 focos, además de otros 2 cuya propagación evitó una vecina. El más virulento se produjo en Portamieiro, donde el viento provocó la expansión imparable de las llamas. Fue inmensa, porque 2 hidroaviones no daban apagado, lo que mientras iban a buscar agua ya había avanzado más el fuego de lo que habían apagado, entonces eso es imposible. Luego había muchas brigadas, vinieron en muchos sitios, pero ya demasiado tarde. Los vecinos temían por sus casas y muchos pasaron la noche en vela, aunque nadie tuvo que ser desalojado. Pues sin dormir. Con eso al lado de casa, ¿cómo va a cerrar las puertas y pensar que va a dormir? Eso es imposible. Por la distancia entre los puntos de origen, se sospecha que habría al menos 2 incendiarios. Fue provocado. Esto no es una casualidad, esto es, no sé qué intereses hay. Hay gente que se divierte quemando. Casi 24 horas después, las brigadas todavía seguían extinguiendo los últimos coletazos de un fuego que tras 200 hectáreas arrasadas, por fin estaba controlado. Refriar un pouco que é o perímetro e bueno, xa non debía ter problema. Además de tendidos eléctricos y colmenas, las llamas quemaron castaños, pinos y robles centenarios. Antonio perdió 8 fincas que no piensa reforestar. ¿Y para qué? ¿Para dentro de unos años otra vez? Yo tengo una plantación ahí abajo, tenía de 500 y pico castaños y ardió todo. ¿Ahora qué? Es una tragedia para todo el mundo. Tenemos aquí nuestra vida de muchos años. El monte estaba cuidado. Una labor que evitó que el desastre fuera mayor en una zona en la que desgraciadamente ya empiezan a acostumbrarse a convivir con el fuego. La Xunta llama a la colaboración ciudadana para detener a los incendiarios. Durante una visita al Centro de Coordinación de Extinción de Incendios, la conselleira do Medio Rural ha denunciado que la mayor parte de los fuegos son intencionados. Si en Vilamarín se registraron 4 focos casi simultáneos, en Obarco hubo hasta 20 focos en un área de 1 kilómetro. La Xunta informa de que hay más de 70 personas detenidas vinculadas a los incendios forestales. Nestes 4 días de puente houbo máis de 150 lumes. Hai parroquias nos que había 4 ou 5 lumes diarios e isto a verdade que demostra unha clara intencionalidade, pero dende logo cero respeto hacia os incendiarios. Creo que a tolerancia con eles ten que ser cero e a colaboración entre todos ten que poñelos a todos onde teñen que estar, que é na cárcel. Cambiamos de asunto. A punto de cumplirse un mes del accidente de tren en Santiago, siguen ingresadas 18 víctimas del siniestro. Uno de los heridos ha empeorado y está de nuevo en la unidad de críticos. El juzgado ha reanudado hoy los interrogatorios, entre ellos al operario que presenció la llamada de teléfono entre el interventor y el maquinista instantes antes del descarrilamiento. Son las últimas declaraciones de testigos ante el juez hasta el mes de septiembre. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro bien. ¿Está bien anímicamente? No, eso no. Se ha recuperado de las heridas físicas, pero todavía es muy duro recordar. El vigilante de seguridad del tren ha sido el primero en testificar hoy ante el juez y fue también el primero en dar aviso al centro de control de Renfe cuando el tren descarriló. No puedo decir nada, no puedo, lo siento. Justo después del accidente declaró ante la policía y entonces aseguró que al salir del túnel el Albia circulaba mucho más rápido de lo normal. Después le ha llegado el turno al maquinista que condujo hasta Ourense. Javier todavía tiene una tirita sobre la ceja. Ahí le ven con una venda en la cabeza tras el choque. Él ha insistido en que después de cederle los mandos a quien conducía en el momento del accidente, viajó como pasajero y no tuvo ningún contacto con él. El tercero en declarar ha sido este operario de Renfe y lo que le ha contado al juez puede ser clave en la investigación. Él estaba presente cuando el maquinista, poco antes de descarrilar, recibió en su móvil corporativo la llamada del interventor. Ya son 28 las víctimas del accidente que se personaron en la causa que investiga el juzgado de Fontiñas. 11 se corresponden a fallecidos y 17 a lesionados en el siniestro de Angrois. Hoy Ague pidió al Parlamento de Galicia que se persone también en la causa como acusación particular. Alternativa Galega define el accidente como un acto lesivo para la comunidad
al que corresponde depurar responsabilidades políticas. Hoy el viceportavoz del PP ha dicho que no, que el Parlamento no se personará en la causa y acusa a Alternativa de lavar su imagen después de las declaraciones de las últimas semanas. Sería unha clara interferencia dentro da estrutura da separación de poderes. É dicir, unha cousa é que unha administración estatal, autonómica, local, no ámbito das súas competencias se poida personar nun proceso judicial, outra cousa diferente é que o faga un parlamento, onde non encaixa para nada no seu ámbito competencial. Compensar a los vecinos de Angrois por su labor en el accidente es una prioridad para el Ayuntamiento de Santiago. El consistorio defiende la construcción de un parque juvenil cerca de la vía en un terreno que pertenece a Adif. Se trata de una reivindicación de los vecinos anterior al accidente y que ahora el alcalde de Compostela trasladará al Ministerio de Fomento con el objetivo de poner en marcha las obras lo antes posible. El regidor también prevé instalar un monumento que homenajee la solidaridad de la ciudad en la misma zona en la que se construya el parque en recuerdo a las víctimas, que estará ubicado en Fontiñas. El debate de seguridad en los trenes gallegos volvió a ponerse en cuestión este fin de semana después de que un convoy arrollase un tractor en Arbo. El alcalde de esa localidad ha pedido hoy a Renfe que señalice los pasos a nivel del tren en su municipio de forma urgente y que se emprendan las acciones para eliminar estos pasos en un futuro. El siniestro del pasado sábado encendió todas las alarmas. El paso a nivel de la zona no está señalizado, lo que pone en riesgo a vecinos y visitantes. El regidor exige a Fomento que instale un paso elevado o soterrado en esta zona de paso, muy transitada por pescadores y agricultores que se ven obligados a cruzar por encima de la vía. Porque está casi encima de una curva y con la ramada esa que tiene de los árboles no se ve mucho. Y el tren ahora no se oye. Concienciarlos de que no es adecuado, por utilizar este término suave, que a estas alturas del siglo XXI tengamos un paso a nivel que no tiene ningún tipo de señalización, ni sonora, ni luminosa, ni vertical, ni horizontal, ¿no? Es imprescindible que los responsables de Fomento tomen cartas en el asunto. Muy malas noticias para la alta velocidad de toda Europa, que podría ser objetivo de los terroristas yihadistas, según un periódico alemán. Publica el diario Bild que Al-Qaeda estudia atentar contra convoys de alta velocidad en Europa. La publicación germana cita fuentes de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Al parecer, los servicios secretos estadounidenses interceptaron una conversación entre dos miembros de la organización terrorista yihadista. El gobierno alemán no ha confirmado esta alerta. Con cada nueva tragedia, los familiares de víctimas de siniestros reviven su drama. Lo ha confesado hoy una portavoz de afectados del accidente de Spanair, que hoy ha recordado a las víctimas de Angrois, de Santiago. Mañana se cumplen 5 años de la tragedia aérea más grave de España en los últimos años. Hoy han arrancado los actos de homenaje arrojando rosas blancas al mar, una rosa por cada una de las 154 víctimas del vuelo JK 5022. Y los familiares piden que se reabra la investigación después de que se cerrara la causa por la vía penal. En estos momentos están a la espera de que se resuelva el recurso impuesto en el Tribunal Constitucional. Recuerdo a las víctimas del tren de Santiago. Su tragedia humana tan parecida a la nuestra nos ha hecho sentir nuevamente el horror de víctimas igualadas por tanta muerte y sufrimiento. No se ha hecho justicia con la memoria y con la dignidad de los pasajeros que se subieron en aquel avión, los que fallecieron y los que tienen heridas de por vida. Y esa lucha es la nuestra, esa lucha va a estar vigente siempre. Continuamos con la lucha y seguiremos luchando mientras podamos. Una de cada 4 muertes en accidentes de tráfico se evitarían si se respetaran los límites máximos de velocidad. Sin embargo, sigue siendo una de las infracciones más frecuentes al volante. Por eso, desde hoy y durante toda la semana, la DGT lleva a cabo una campaña especial de control de velocidad en vías urbanas y sobre todo en carreteras convencionales. Es ahí donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas. La velocidad es la primera causa de muerte en carretera. Por eso esta semana la DGT realiza una campaña especial de vigilancia con controles como este, situados principalmente en carreteras convencionales, donde tienen lugar el 70% de los accidentes con víctimas. Hay que recordar que a 120 km por hora, para frenar el vehículo y detenerlo, se necesita una distancia que es equivalente a un campo de fútbol, ¿eh?
Cerca de unas 500 personas mueren al año por culpa de la velocidad. Por eso a la vigilancia de los agentes en tierra se suma desde el aire el radar Pegasus, preparado para cazar a vehículos como este, circulando a 180 km por hora. O a este otro, superando ni más ni menos los 230. La velocidad además suele ir de la mano de temeridades en carretera como la de este motorista, completamente ajeno a las marcas viales. 1 millón de conductores son detectados cada año circulando demasiado rápido, cometiendo en algunos casos verdaderas barbaridades al volante. Fíjense en este adelantamiento, un vehículo adelanta a los ciclistas que circulan por la carretera y en la maniobra invade el sentido contrario. El coche amarillo pone en peligro a los demás conductores que tienen que apartarse. El vídeo que grabaron los ciclistas ha permitido identificar a la conductora, que fue denunciada por conducción temeraria. Los Mossos d'Esquadra tardaron un mes en citar a la mujer, que se negó a declarar. Está imputada y deberá personarse ante el juez. Hoy lunes estaba marcado en el calendario de la comarca de Vigo porque comenzaba una huelga indefinida en el hospital de Povisa. El centro habla de un seguimiento del 15%, pero el comité de empresa eleva esa cifra hasta el 85% en el turno de tarde. Los trabajadores acusaron a la empresa de querer boicotear esta jornada de paro, trasladando personal de algunos servicios a otros que no tenían asignados servicios mínimos. Por eso llegaron a reclamar la presencia de una inspectora de trabajo que acudió al hospital y se reunió con las dos partes. Mientras, fuera de las instalaciones, unos 200 trabajadores clamaban contra la empresa y contra la Xunta. Los trabajadores de Povisa llevan semanas protestando por la inaplicación del convenio provincial, del convenio laboral y la aplicación del convenio provincial, que supondrá recortes salariales de hasta el 52% en algunos casos. Povisa es un centro concertado que atiende a más de 140.000 pacientes de la sanidad pública. Tuvemos que chamar a Inspección de Traballo para que se cerciorase de todos los incumplimientos por parte da empresa en materia de servicios mínimos que xa estaban pactados co Comité de Folga. Viu a Inspectora de Traballo e fixe un requerimento conforme non podía trasladar traballadores de un servicio para outro que non tiña servicios mínimos. Polo demais, todo tranquilo, a xente está facendo o seu traballo como corresponde a un día máis ou menos normal e sin incidentes. Y otra protesta, en este caso la desesperada de los trabajadores de Megasa. Los operarios de la factoría de Narón se concentraron hoy frente al edificio de la Xunta en Ferrol para exigir una solución que salve sus puestos de trabajo. El 31 de agosto la siderúrgica podría cerrar sus puertas y dejar en la calle a 200 trabajadores. Otros 1.200 operarios del puerto podrían quedarse también sin empleo. Piden que se cambie la orden ministerial que beneficia a las grandes empresas y que está arruinando a Megasa. El miércoles tienen una reunión con la empresa. Defender la verdad en el Congreso es lo que se propone el Partido Socialista, que hoy ha anunciado que presentará una proposición de ley para reprobar al presidente del Gobierno mediante un cambio en el reglamento. El principal partido de la oposición no descarta presentar una moción de censura, una posibilidad con la que ya había amenazado si Rajoy no comparecía. Ahora consideran que las palabras del presidente en la Cámara reflejan una mentira. Los socialistas son más cautos en las acusaciones después de que el PP reiterara su intención de presentar una denuncia contra el número 3 del PSOE, Óscar López, por acusarles de tener una caja B. No renunciamos a ninguno de los instrumentos que está en nuestra mano para exigir la dimisión del presidente del Gobierno y llegar a la verdad en sede parlamentaria de todo el escándalo de financiación ilegal y de financiación supuestamente ilegal y personal de miembros del Partido Popular y del Gobierno. Otra trifulca política, en este caso en Galicia, y es que finalmente habrá pleno en Baralla para debatir la dimisión del alcalde. El regidor ha aprobado la sesión plenaria que se celebrará este jueves a las 9. PSOE y BNG exigen a Manuel González Capón que abandone el cargo después de afirmar que los condenados durante el franquismo se lo merecían. El regidor asegura que no tiene nada que añadir y que ya pidió perdón por estas palabras.
Bruselas ha advertido a Mariano Rajoy de que la intención de su gobierno de cobrar una tasa de 50 euros por acceder a Gibraltar es ilegal. La Comisión Europea ha pactado con el presidente español el envío de una misión comunitaria en cuanto sea posible al Peñón para investigar el tráfico de personas y de bienes. Durão Barroso intenta mediar de este modo en el conflicto. España sospecha que en Gibraltar se favorece el contrabando y el blanqueo de capitales. Y en medio de la crisis, hoy llegaba al Peñón la fragata británica Westminster. 9 de la mañana, con puntualidad británica, la fragata Westminster emboca la bahía de Algeciras. Una visita prevista, pero una visita, dadas las circunstancias, incómoda. Nigel y su perro Skipper han venido a recibirla. Pienso no tiene nada de significado político. Es solamente pasa aquí a un ejercicio de naval. Rodeado de cámaras, este exmilitar británico hace su análisis de la situación. Madrid y Londres, muy importante es así hablar para resolver ese problema de fronteras. Fuera de la bahía, 2 buques de apoyo fondean frente a Gibraltar. A este lado de la verja, indiferencia, pero... ¿Qué vienen aquí? ¿Qué van a venir aquí? Esto de nosotros, todo. Han venido a hacer maniobras, pero también a intimidar un poco, ¿eh? Están haciendo movimientos militares ahí. Y pocas o ninguna cola. Pues esperábamos unas colas tremendas, de hecho íbamos a dejar el coche para entrar a pie, pero como hemos visto que no hay cola, pues... Aunque eso puede variar. Los controles aleatorios son eso, aleatorios. La cola puede formarse en cualquier momento. Y un secuestro obligó a Angela Merkel a cambiar su agenda oficial esta tarde. La canciller canceló su visita a la ciudad alemana de Ingolstadt después de un secuestro en la ciudad. El autor del secuestro es un joven de 24 años con problemas psíquicos que retuvo durante horas a 2 personas en el antiguo ayuntamiento de Ingolstadt, una de ellas con una orden de alejamiento de su agresor. Al parecer, el incidente no guarda relación con la visita de Merkel, pero causó un gran revuelo en el país. Los rehenes salieron ilesos. El conflicto en Egipto se recrudece y la Unión Europea estudiará el embargo de armas tras una cadena de sangrientos enfrentamientos que han dejado ya más de 850 muertos desde el pasado miércoles. Al menos 24 policías han perdido la vida en las últimas horas en un ataque armado en la ciudad de Rafah, al norte de la península del Sinaí, según la televisión pública egipcia. Mientras, el expresidente Mubarak continuará en prisión a la espera del fallo de su último recurso. El plazo de su detención preventiva por corrupción ha expirado, pero continúa acusado de complicidad en la matanza de opositores. Volvemos a Galicia porque parece que la comunidad es menos segura. Los robos en viviendas han aumentado un 31% en el primer semestre de este año, según el informe de criminalidad del Ministerio del Interior. A nivel nacional, los robos con fuerza en domicilios han crecido un 5%, un 25% menos de aumento que en Galicia. En términos generales, los delitos y faltas en la comunidad aumentan poco, un 0,7%, con la excepción de estos robos en viviendas de particulares. Y estos hurtos están quitando el sueño a los vecinos de los barrios de Lavadores, Calvario y Cabral en Vigo. Hacen semanas que sufren atracos en viviendas, algunos incluso se encontraron a los ladrones dentro de su casa. Los más atemorizados son los vecinos más mayores. No es la primera vez que una pareja de mujeres finge pedirle firmas por la calle para luego robar a sus víctimas y sustraerles todos los objetos de valor que llevan encima. Desde las asociaciones de vecinos denuncian que cada vez hay más casos y piden más presencia policial. Iba a cerrar y entró un chico con una navaja y me atracó. Me pidió todo lo que tenía y nada, se puso muy nervioso, cogió a mi marido que estaba al lado mía, le puso la navaja y nos atracó. Fueron gente del barrio que perfectamente sabían, o sea, con lo que teníamos, dónde estábamos, cómo caminábamos y todo eso. Un medallón de oro que llevaba. Empezaron a decir, ay, hola, buenos días, mire, buscábamos un trabajo y queríamos saber y tal, pero claro, en el momento le tiraron y escaparon. Y atacan mucho a las personas mayores del barrio. Cogen y cuando venga un viejo, entonces una de ellas se abraza a él. ¡Ay, cuánto tiempo! Y digo, pues si yo no te conozco de nada. Y en el momento, la otra ya le quita o bien el collar, o la cadena, o el bolso y todo.
Vuelve el aire africano a Galicia mañana y el miércoles toda la costa registrará temperaturas por encima de los 30 grados. En algunas zonas del interior, sobre todo en Ourense, se superarán los 35 grados, lo que obligaría a decretar alerta amarilla ante la subida del mercurio. Las mínimas no experimentarán cambios significativos. La situación podría cambiar a partir del jueves. De hecho, el viernes podría registrarse alguna precipitación. Así que si pueden, aprovechen la playa. Las aglomeraciones en los arenales durante el verano son habituales, lo que no lo es tanto es restringir el acceso a las playas. Es lo que ocurre en As Catedrais, en la costa de Lugo. La afluencia de visitantes en verano se dispara, hasta el punto de que son los policías locales los que regulan los accesos apostados en el arenal. Es uno de nuestros atractivos turísticos más internacionales. Increíble porque ven de todos los lados, de China, de Japón, de Rumanía. It's very beautiful and we don't have such beach. We heard that this beach was one thing you shouldn't miss. I like it very much. Muy bonita. En verano, a este arenal le faltan metros cuadrados para acoger a los visitantes. Por estas escaleras, la principal vía de acceso a la playa de As Catedrais, transitaron la semana pasada en una sola jornada unas 10.000 personas. El arenal se ha convertido en un imán para los turistas. Es uno de los monumentos más visitados de Galicia, solo superado por la Catedral de Santiago. Pero a diferencia del icono compostelano, esta playa es un ente vivo y su masificación tiene riesgos añadidos. Hay que estar muy pendiente da xente, dos atascos, das rocas. Es lo que ocurrió el pasado fin de semana. El arenal estaba a rebosar y el concello se vio obligado a apostar policías locales en los accesos para evitar el caos. Que intenten sair e entrar ao mesmo tempo, pois 700 persoas pode provocar momentos de perigo. A los riesgos humanos se unen los materiales. La erosión del arenal se está acelerando. Una situación que se arrastra desde hace años y que se enquista por la falta de acuerdo entre las 4 administraciones de las que depende la playa. Unhas están xordas e outras están mudas e nos pedimos diálogo e coordinación. El alcalde plantea restringir el número de visitantes, una medida que se podría aplicar si la zona es declarada parque natural. Eliminas un poco la saturación, el estar con los pies encima del vecino, etcétera, está bien. Pueden ir estas personas y no puede ir nadie más, pues tampoco lo veo tan lógico porque es patrimonio natural. Por el momento la Xunta rechaza la idea, se escuda en la crisis y asegura que no creará figuras que no será capaz de mantener. Mucha gente en las playas y mucha gente también en el Camino de Santiago, que está más concurrido que nunca y repleto de historias personales como la de Gerardo. Es sordociego y lleva 5 años haciendo la ruta en bicicleta. Hoy le acompañamos en su última etapa. Ha recorrido 450 kilómetros para disfrutar como un peregrino más, pero recordar de paso que hay barreras que aún hay que superar. Gerardo no ve, tampoco oye, pero disfruta cada kilómetro del Camino de Santiago. Le acompaña Javier, es sus ojos, sus oídos y su compañero de aventura. Esta vez crearon su propia ruta, visitando amigos por Ourense y Pontevedra. Hoy acabó la etapa, aunque se quedó con ganas de más. ¿Por qué no puedo hacer 100 kilómetros? 100 kilómetros, ¿por qué no puedo hacer? Él no es consciente de lo cansado que está. Es decir, durante la etapa vamos viendo lo cansado que está, lo que le cuesta moverse, que no le costaba el año anterior, ¿no? Entonces, si por él fuera, estaría andando en bicicleta todo el día, todos los días. El objetivo es que Gerardo disfrute del camino y conseguir que la ruta sea accesible para todos. Se avanzó en el número de albergues adaptados, pero la asignatura pendiente son los conductores. Por el tipo de bicicleta que llevamos, no podemos ir por el camino típico, que es por el monte, hemos de ir por la carretera. Y cada año hemos tenido, pues, decir 5, 10 o 15 sustos es, bueno, es hablar de un número pues, sin sentido, ¿no? Hemos tenido un montón de sustos. Fueron 450 kilómetros en una semana para vivir Galicia desde su tándem. El hacer deporte, que al deporte le encanta, el conocer con las manos diferentes monumentos, estatuas, construcciones distintas, gente. Gerardo se ha bajado de la bicicleta con la que ha llegado a Cangas, pero ya avisa, el año que viene repetirá el camino. A pesar de las agujetas, piensa ya en su próxima etapa. El que tampoco se ha puesto límites es nuestro último protagonista. Se llama Jan Lasco, vive en Ohio, Estados Unidos y tiene 97 años. A su edad se ha convertido en todo un artista gracias al ordenador. You know I do a lot of my painting with my eyes shut. Un glaucoma lo ha dejado técnicamente ciego, pero con el Paint
El mítico programa de Microsoft puede acercarse tanto como quiera al dibujo y llegar a ver lo que está pintando gracias al zoom. Su estilo es una especie de puntillismo 2.0 de mano de Windows 95. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lasco dibujó mapas del tiempo y después su carrera se centró en el diseño de tipografías. Hace 15 años su familia lo introdujo en la informática y desde el primer momento se quedó fascinado con lo que podía hacer con el Paint. Ahora este pintor de píxeles se pasa 10 horas al día trabajando en obras que vende por internet. Con esta historia llena de colores y de optimismo nos vamos. Les dejamos a las 10 con Antía Díaz y el Día V y volvemos mañana como siempre a las 9. Gracias por estar ahí. Cause most of us are bitter over someone, setting fire to our